¿Qué tal, amigos de la magia del saber? ¿Cómo han estado? Un saludo para todos ustedes. Ya estamos aquí en una grabación más junto con Toño y con Rodrigo. Toño desde la Ciudad de México, Rodrigo desde Bolivia, como ya lo saben. Hoy se la va a rifar Rodrigo, así es que antes de que empiece quiero dar gracias por todos los que nos han regalado la suscripción al canal y los que van a empezar a ver este video. Apóyennos y suscríbanse en el canal. Va a estar chido. Si alguien quiere participar, también mande un correo electrónico y aquí vamos a andar. Así es que, ¿qué onda, Toño? ¿Cómo andamos? Bien, un poco cansado y muy reflexivo. Están ocurriendo cambios en mi vida, pero me agrada, me agrada. Cambio es crecimiento. Entonces, ya listo para una reseña más. Creo que el libro de hoy será interesante, así que a darle. Ok, hoy tenía planeado leer una novela más, pero se me complicó esta semana. Fue un poco difícil para mí terminar un libro esta semana. Y lo que les voy a reseñar es El mundo de Sofía. Este libro es un libro muy, muy, muy bueno. Para empezar, es un libro muy, muy bueno. A ver, les cuento brevemente de qué se trata. Es de una chica, una niña de 15 años, una adolescente de 15 años, que básicamente vive al extremo de un pueblo y está rodeado entre árboles. Está con su mamá, con su gato, y su papá está en otro lado porque es un comandante de buques o algo así, creo que está. Entonces está en otro lado. Entonces, Sofía, primeramente en las 10 primeras páginas ya se pone más interesante. Empieza a hacerse preguntas de por dónde vivimos, por qué estamos aquí, y así se empieza a hacer preguntas. Y después revisa el correo. Al revisar el correo, llega una primera nota, donde dice, ¿de dónde viene el mundo? Entonces ella se queda ahí en shock, donde dice, ¿qué? Y empiezas a revisar y dice, no, pero si no dice de quién llega y ni siquiera sé si es para aquí o no. Entonces ahí empieza a preguntarse. Este libro, este libro más que todo se trata de un libro para aprender de filosofía. Este libro te lleva desde los presocráticos hasta ahora, hasta los filósofos actuales. Es un libro totalmente de filosofía. Es un libro, yo diría, primordial para el que nunca ha tocado o ha oído de la filosofía y nunca ha tocado a los filósofos y no sabe quién son los filósofos más importantes o los más precedentes. Es un libro muy, muy bueno. Entonces, después de eso, entonces llega filosofía y al final una persona externa de la familia de Sofía le empieza a mandar cartas, le empieza a mandar cartas. Y esas cartas lo que dice que son un curso de filosofía. Y entonces Sofía se queda en shock y se queda ahí como que, wow, qué interesante. Y se empieza a acercar más a la filosofía. Y esa persona que está externa, que todavía es enigmática, que no sabe quién es, si es hombre o mujer, si es otra persona y si capaz ni es una persona, entonces le empieza a mandar y Sofía con mucho gusto lo empieza a tomar ese curso de filosofía. Después, una de las dos primeras cartas, lo que dije al principio, de dónde viene el mundo, y hay otra carta que dice, ¿quién eres? A ver, para ustedes, chicos, para ustedes, Toño y Jesús, ¿quiénes son? Si mañana llega un correo electrónico donde dice, ¿quién eres? ¿Qué respondería? Depende de qué tan filosófico y mamador te pongas, ¿no? Depende, ajá. Sí, claro, o sea, depende de, sí, porque depende de eso, o sea, por ejemplo, hay filósofos que dicen que esa pregunta no tiene respuesta y que dedicamos toda nuestra vida a tratar de contestarlo, ¿no? Hay otros que dicen, a ver, dejémonos de mamadas y pues yo soy quien digo ser, güey, y ya, punto, ¿no? Y hay personas que dicen, yo soy una persona en construcción y no tengo una identidad fija y así, o sea, Ujú. No hay una verdad absoluta. Es hay también lo que diferentes es el libro. perspectivas. Ujú. Pero a ver, ¿cuál sería tu respuesta para ti? ¿Cómo responderías? O todo eso lo que me dijiste. Pues es que mira, cualquier respuesta que yo te diga es debatible.
¿no? O sea, a mí me gusta pensar, o sea, la postura con la que más me alineo yo es que yo soy quien yo digo ser, güey, porque si yo digo que yo soy algo, ninguna persona tiene mayor derecho a proclamar quién soy yo que yo mismo. Que conste que me estás metiendo en temas mamadores, a mí no me gusta estar mamando, pero bueno, ¿no? A ver, Jesús, entonces, si mañana llega un correo electrónico, una carta, un mensaje o lo que sea, donde dice quién eres, ¿qué responderías? Yo creo que yo respondería que soy alguien nuevo. ¿Alguien Yo creo nuevo? que yo, sí, yo creo que yo soy, creo que yo ya no soy el mismo que fui ayer o que fui la semana pasada o que fui el año pasado. Y creo que cada día voy cambiando con eso. Entonces yo creo que yo respondería que no soy el mismo que fui ayer, ¿no? O sea, como que soy alguien nuevo. Alguien nuevo, wow. Así, entonces el mundo de Sofía, o sea, te manda cartas y lo interesante de este libro es que existen diferentes tipografías, diferentes tipos de letras, donde habla, digamos, de Sócrates y donde puedes ver qué dice, exactamente qué dice la carta de lo que te está enviando este señor o esta señora o esta persona del curso de filosofía. Hay diferentes tipografías donde puedes leer exactamente qué dice, y así. Y hay un segundo personaje que es igualmente importante, Hilde. Esta Hilde, más adelante, por el centro, por el medio del libro, se empieza a decir quién es o qué podría ser o realmente quién es, no sé, es un poco difícil de decir, no les quiero spoiler, pero aparece ya después Hilde y empiezan a cuestionar algunas cosas de ella. Hilde, casualmente, igual que Sofía, cumple 15 años casi el mismo día o el día siguiente. Entonces ahí empieza a decir por qué casi se cumple el mismo día. Este filósofo, este filósofo o esta filósofa o esta cosa que es, le manda cartas, pero también le manda cartas para Hilde, pero estas cartas para Hilde lo manda a Sofía. Entonces Sofía se pone a leer las cartas de Hilde y se empieza a choquear, donde dice, pero estas no son mis cartas, ¿y por qué me sigues mandando? ¿Y por qué? No entiendo. Y empiezas ahí, es como al principio te enclava, te dice, ¿qué está pasando aquí? Te dice y así. Entonces, está muy chido esa parte. Ahora, el contenido del libro. Este contenido del libro es un poco grande, el libro es un poco grande, no les voy a mentir. El libro que yo compré tiene 638 páginas. Este libro, este libro habla de todo, como les dije, del principio a fin de la filosofía o de los filósofos más importantes. Habla, por ejemplo, no sé, habla de los filósofos de la naturaleza, habla de los presocráticos, habla también de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, habla de la ética, del leninismo, de la religión, de cómo surge la religión, de los epicúreos, de los estoicos, habla también de los semitas, habla de la religión de Jesús, de dónde surgió, de cómo surgió, habla también del renacimiento, de Descartes, Spinoza, Hegel, Marx, Freud, y al final es igual muy interesante. Entonces, es un poco difícil de avanzar porque te metes en temas muy, muy complejos, donde dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces, lees y no entiendes, y entonces lo tienes que volver a leer. Y la verdad que a veces donde no se entiende nada, a veces no se entiende casi nada, porque después, por ejemplo, Hegel decía de que la historia pasa, no sé, pone un axioma, Hegel pone un axioma en el libro. Entonces después el filósofo siguiente que te explica es a Marx, Karl Marx. Y entonces Karl Marx cuestiona a Hegel de sus ideas. Y entonces tienes que volver a leer a Hegel porque si no, no vas a entender a Karl Marx. Y es así. Y esta Sofía, este personaje es muy inteligente en el libro y hace las preguntas que nosotros le haríamos a esta persona que nos está enseñando de filosofía. Hace preguntas muy, muy atinadas, muy certeras, donde empieza a cuestionar así a los filósofos y te empieza a retroceder. Entonces, digamos, estás hablando de Karl Marx
y te dice Platón, entonces tienes que volver a leer a Platón, o te dice esta idea de Platón y a veces no te acuerdas y tienes que volver a leer para recién entender la otra parte. Este libro yo creo que no se puede acabar, no se puede acabar en una semana. Es muy, muy complicado acabar en una semana porque tiene harto contenido. Yo diría que si hojeamos así a la suerte y agarramos cualquier parte, es donde un libro, es donde una parte que es importante en el libro. Tiene mucha información. Este libro lo hicieron como una novela, una seminovela, entre comillas, porque más que todo es información, es el mundo su mundo de Sofía, todo lo que acontece a Sofía, es como detalles, simplemente es como un 20% y un 80% de filosofía. Entonces, Justin Garner lo hizo como un poco más ligero para que nosotros podamos entender. A lo que estaba viendo también, este libro lo hacen en los colegios, en las escuelas, en las secundarias, para que aprendan de filosofía, porque es muy, muy bueno. Es ideal para principiantes, mejor dicho, es ideal para principiantes, para los que nunca han empezado, nunca han escuchado nada de filosofía. Tiene mucha información, ya los dije eso. El final es muy, muy interesante. Te hace cuestionar, te hace cuestionar tu propia existencia, donde dices, ¿realmente estoy aquí? ¿O qué está pasando allá? Si Sofía es esto, si Hilde es esto, y si yo soy esto, entonces te hace cuestionar hasta tu propia existencia. El final es muy, muy interesante. El final tiene más movimiento, tiene más acción, donde ya se empiezan a trazar algunas cosas y Hilde ya empieza a hacer otra cosa y Sofía se sale de su... No, mejor no los spoiler, pero Sofía se empieza a cuestionar algunas cosas y a nosotros mismos nos empezamos a cuestionar lo que se cuestiona de Sofía. A ver, lo que me pareció de este libro es que lo mejor es que toda la información de estos filósofos, que sus libros son grandes, largos, grandes, te los resumes chiquitito, en unas cuantas páginas, en unas pequeñas páginas, los autores más importantes de la filosofía. Te los resumen en pequeñas páginas. Y también este libro, por ejemplo, si te gustan los estoicos, entonces te dice cuáles fueron las figuras más importantes de los estoicos, digamos, Marco Aurelio. Entonces no sé, te menciona entonces el mejor o el más conocido libro o el que te recomiendo filosofía, le dice, entonces son las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces son así, te da recomendaciones de libros, te da frases muy, muy interesantes para recordar. Por ejemplo, te recomienda El Capital de Karl Marx, que eso yo me acuerdo, o La Fenomenología del Espíritu de Hegel. Entonces te dice, digamos, el libro más importante de este autor, de este filósofo, es esto. El libro más importante es esto y así. Entonces te empieza a dar más información para que tú vayas averiguando. Por ejemplo, si te gusta Nietzsche, entonces vas a sus libros de Nietzsche y no sabes quién es Nietzsche o no sabes qué libro es el más importante, él te los recomienda. El libro te los recomienda. A ver, hasta ahora, ¿qué les pareció a ustedes, chicos? Creo que, no sé si me lo comentaste, Toño, creo que lo leíste, ¿no? El mundo de Sofía. No sé si lo leíste, pero yo, gracias a ti, lo leí. Me recomendaste y una persona más me lo recomendó y dije, si todo me lo recomienda y esta persona lo recomienda, no, lo tengo que leer. Entonces lo leí y a ver, ¿qué les parece? A mí me parece muy bueno el libro. También es uno de los libros que Toño me recomendó cuando le dije que me quería meter a la filosofía y me dijo, híjole, ahí te van. Entonces sí fue uno de los libros que también a mí me recomendó. Pero yo no he leído mucho de filosofía. Creo que el único libro que he leído es el de El Búho de Minerva. No, pero también me encantó tanto ese libro del Búho de Minerva, o sea, está tan padre porque te hace ver por dónde va cada uno de los filósofos y como para que tú agarres un camino hacia cuál te quieres ir, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de cada uno y a qué lado te vas a inclinar?
Y la verdad es que sí me metí mucho en eso. Claro, ya después fue de leer un poquito a Platón y a Sócrates y a ¿cómo se llamaba el otro griego que Nietzsche. era? No, no, no. Bueno, Nietzsche sí, pues haz de cuenta que cuando, me acuerdo hasta que incluso una vez le mandó un mensaje a Toño y le dije, ya sé quién es Nietzsche. Andaba yo bien contento porque ya sabía quién era Nietzsche. Ajá. Y ya incluso yo sí me llegué a clavar un poquito ahí en lo de la filosofía, pero también un filósofo que me encantó fue ¿cómo se llama, Toño, el perro? Diógenes. Diógenes. Diógenes, ese fue uno de los filósofos Diógenes el también perro, que sí. sí me Ese encantó. es un... se tocaba en las plazas públicas, comía, como no comía, le valía madres. Creo que vino un rey, ¿no? Un rey o sí, un rey donde le dice, ¿qué quieres, Diógenes? Que te apartes y que te apartes porque quiero tomar el sol o algo así que le dijo. Pero sí, sí, es interesante igual. Sí, de repente empecé a ver muchas historias así en los libros que había leído. Creo que donde vienen eh, lo que me introdujo un poquito a saber de filosofía, no me acuerdo si fue filosofía para la vida cotidiana. Creo que ahí es donde Walter Rizzo, si no me equivoco, es del libro donde empezó a poner muchos ejemplos de Sócrates, de Diógenes, de Platón, y ahí fue donde me empezó a interesar un poquito más, y ya después fue cuando llegué con todos estos, incluso por ahí le mandé un video muy cómico también a Toño, me acuerdo en aquel entonces, donde hablaban de uno que andaba perdido y andaba buscando una calle de filosofía, ¿no? Y el que trae la franelita le dice, pues dale por acá, ahí luego lo ponemos aquí en la magia, pero ese también estaba muy chido. Me acuerdo que cuando yo le pregunté, pues terminé leyendo el libro de El Búho de Minerva y la verdad es que sí, sí me costó un poquito de trabajo leerlo, pero no mucho. La verdad es que no me costó mucho trabajo leerlo. El libro estaba muy padre y te resumía muy bien cada filósofo hacia dónde se inclinaba y también se iba un poquito a las comparativas que tú dices de un filósofo cuando cuestionaba la filosofía del otro, ¿no? Pero entre esto del ser y no ser con los filósofos, como la pregunta que nos acabas de casi hacer, o sea, es un desmadre, Rodrigo. Sí. Y A mí me tiene gusta, preguntas me más gusta mucho la interesantes. filosofía y fíjate que yo creo que sí es un momento ahorita sí es un momento para mí para volver a leer otro libro así, ya sea este que acabas de decir o incluso darle otra releída al Búho de Minerva, porque sí, la verdad es que incluso también me metía yo a ver como programas de filósofos y di con un cuate que es argentino, me acuerdo que en aquel entonces di con un cuate que es argentino, que se llama Juan Denis con doble N. Y me acuerdo que él hacía sus videos y incluso él hasta da cursos así de filosofía y todo ese rollo. Y si lo quieren buscar ahí en Instagram, yo lo sigo por Instagram, se llama Juan Denis con doble N. El chavo es buenísimo y te explica muy bien todo este tipo de cosas y el chavo es buenísimo. Y sí, es un libro, fíjate, ya no me acuerdo mucho porque lo leí hace mucho tiempo, o sea, casi cuando salió. No, pero recuerdo que cuando lo leí me gustó. Es que leer filosofía es hermoso, güey, pero es demandante. O sea, no es como Crepúsculo que te lo puedes leer en el baño o mientras vas caminando en el metro. O sea, no. Leer filosofía demanda toda tu atención y toda tu actividad mental. Es que te digo, no me acuerdo gran cosa de este libro porque a mí me gusta mucho leer filosofía. Mucho, o sea, curiosamente no he leído mucho a muchos filósofos directamente, más bien leo como las vomitadas, ¿no? Es que, o sea, si algún filósofo nos ve, me diría que entonces no sé de filosofía, ¿no? Porque hay que leer directamente a los autores, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, sí conozco lo básico de las posturas filosóficas de muchos de los grandes o de los famosos, pero es que leer filosofía es algo muy especial porque hay un fenómeno, hay una teoría de un psicólogo que se llama, bueno, no me acuerdo si era psicólogo o no, pero me lo enseñaron en psicología, ¿no? Que se llama la teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? De Leon Festinger. Y entonces la disonancia cognitiva habla de este hombre de que nosotros somos máquinas que buscamos la consistencia cognitiva. La consistencia cognitiva es como esta onda de
aprender lo que concuerda con lo que tenemos aquí, ¿no? Poniéndolo en un ejemplo cotidiano, por ejemplo, pendejo, ¿no? Imagínate a un hombre que confía ciegamente en su esposa y la ama profundamente y un día le cuentan que su esposa es infiel y hasta le enseñan la foto y así dice, ¿sabes qué? La encontré en tal restaurante y la mujer esta vez, o sea, pero como yo tengo una idea de mi esposa, ¿qué es lo que hago? Digo, no, esa no es mi esposa, porque yo tengo una consistencia cognitiva, yo tengo una consistencia, una coherencia de lo que es mi esposa, de cómo yo veo a mi esposa. Entonces, una información disonante, o sea, que no concuerda con lo que yo tengo, automáticamente la mente lo que hace es, ¡pum!, la rebota, la rebota. O sea, ignoramos todo lo que nos podría expandir, lo que es diferente a lo que pensamos. Y esta es la base precisamente para, o sea, esta teoría se ha tomado como base para los prejuicios, los estereotipos, el racismo, las ideologías políticas radicales, etcétera, 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 ¿no? O sea, todos naturalmente buscamos consistencia interna, buscamos consistencia cognitiva, ¿no? Y la disonancia precisamente este fenómeno, esta especie de incomodidad que sentimos cuando estamos aprendiendo algo que no concuerda con lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, la filosofía, yo me atrevería a decir per se, si no te ocasiona disonancia cognitiva, no sirve, no estás filosofando, güey. No, eso es lo especial de la filosofía. Eso es lo que hace tan especial la lectura de la filosofía, ¿no? Que te ocasiona, o sea, que a huevo te abre el horizonte y te introduce información que no concuerda con lo que tú estabas pensando. No me acuerdo, era un filósofo clásico, no me acuerdo, creo que era Platón, ¿no? Que decía, existen dos tipos de saberes en este mundo. Existe el doxas y la epísteme, ¿no? El doxas es todo ese conocimiento que nosotros sabemos naturalmente, la opinión, decía Platón. Creo que sí era Platón. Si me equivoco, discúlpenme, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, era uno de ellos, ¿no? O era Platón, o era Sócrates, o era Epicteto, o era Epicuro, o alguno de ellos. Era griego, ¿no? Pero estoy casi seguro de que sí era Platón. Entonces, él decía, el doxas es como este conocimiento bueno, es que no es conocimiento, ¿no? Desde Platón era un saber, era un tipo de saber, porque el conocimiento es precisamente la epísteme, ahorita vamos para allá, ¿no? Entonces la doxas es tu opinión, es lo que tú sabes, pero nunca te cuestionas de dónde viene, o sea, nunca te lo has preguntado, no como la metáfora ya tan famosa del pavo que le cortan las piernas porque no acaba en la cacerola, sí lo han escuchado, ¿no? Creo que todo el mundo en este planeta, o sea, todas las personas han escuchado esa metáfora, o perdón, esa parábola. Entonces, muchas de las creencias que nosotros tenemos y que están bien arraigadas en nuestra mente, nunca las cuestionamos, nunca las cuestionamos. Y entonces es bien fácil opinar como ves una manifestación feminista y dices, esas no son formas, no están rayando los monumentos, ¿no? Es que la mujer es de casa, es que los homosexuales son malos por naturaleza, o sea, creencias como bien estúpidas, pero sin embargo hay mucha gente que realmente las cree. O la gente que es como muy fanática religiosa que dice, es que eso no es lo que quería Dios, ¿no? Pero todo lo religioso, güey, es aprendido y o sea, es incuestionable para ti. ¿Por qué? Porque está bien arraigado en tu mente y es a partir de ahí de donde miras la vida. Y entonces si yo te dijera, la forma en que tú miras la vida no es la única que hay, aprende otras, eso representa disonancia cognitiva. Y eso representa incomodidad, porque la disonancia cognitiva es incómoda, incluso a veces hasta dolorosa. La epísteme, por el contrario, es ese conocimiento que se logra a través de pensar. No, bueno, es que ahí entramos en debate, ya sería entrar a filosofía de la ciencia y epistemología. A mí me encanta, o sea, si hay una rama de la filosofía, perdón, que a mí me gusta, es la filosofía de la ciencia y sobre todo la epistemología. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero entonces la epísteme es ese conocimiento que no es evidente. De hecho, la epísteme muchas veces es conocimiento contraintuitivo. No es conocimiento contraintuitivo que solamente encontramos a través del pensamiento. Es solamente así. Por ejemplo, cuando todos creíamos que la Tierra era plana y de repente nos dijeron, ¿sabes que no es plana? La Tierra es redonda. Cuando creíamos que la Tierra era el centro del universo y nos dijeron, no, güey, la Tierra es una diminuta esfera flotando en un espacio infinito y ya quisiera ser el centro del universo.
O sea, todos esos son precisamente, esos son doxas, dirían por ahí, ¿no? Son cosas que son evidentes. O sea, la Tierra tiene que ser plana, güey, porque yo voy caminando y no camino en una curva, camino plano. Pues no, güey, porque existe algo que se llama gravedad. Y entonces, como tú siempre has estado en este pinche planeta, jamás vas a percibir que estás en una curva, pero sí lo estás. Y así o no, o sea, esa es como la diferencia. Entonces, solamente a partir de un método de búsqueda, ¿no? Donde tú logras descartar todas esas conclusiones que son evidentes para ti. Todo, cuando logras descartar y refutar el doxas es cuando encuentras epísteme, es cuando encuentras ese tipo de conocimientos, ¿no? Y ese es el verdadero conocimiento, ¿no? Y de hecho la ciencia es el paladín de esto que te estoy explicando, ¿no? O sea, por eso el conocimiento científico es tan valorado, porque los científicos se encargan de descartar todo lo que es falso o todo lo que es doxas, todo lo que son prejuicios, estereotipos y opiniones, ¿no? Por eso muchas veces en los foros de científicos dice, a ver, ¿dónde están tus fuentes? ¿En qué te basas para respaldar lo que estás diciendo? Porque ya, o sea, los científicos justifican todo lo que dicen con experimentación y con observación y con ecuaciones matemáticas y con metodologías de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ¿para qué te estoy dando como todo este choro? ¿No? Precisamente retomando la disonancia cognitiva. Creo que siempre leer algo de filosofía te deja epísteme y te destruye muchas doxas que tú tienes, ¿no? Y todos tenemos, ¿eh? Todos tenemos prejuicios y todos tenemos conocimientos de doxas, o bueno, no conocimientos, saberes de doxas o saberes dogmáticos, algunos le dicen. Entonces, leer filosofía o la magia de leer filosofía es que siempre, 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 siempre te deja con epísteme, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que estás leyendo ya lo pensó alguien más. Ya siguió un método, ya sea a nivel de pensamiento o a nivel observacional empírico, para descartar muchos de los doxas y dejarte con el conocimiento verdadero, ¿no? Y bueno, ya sería entrar en otro desmadre, en teoría del conocimiento, si realmente existe el conocimiento verdadero y la chingada, pero bueno, como podrán ver, es un tema que me apasiona. No la filosofía en general. Fíjate, la filosofía en general no me llama tanto, ¿no? O sea, sí conozco a los rockstars, ¿no? Conozco lo que dice Nietzsche y lo que dice Marx en sus niveles más básicos. Nunca los he leído a fondo, la verdad, ¿no? Pero pregúntame de Hessen, por ejemplo, que es el autor de la teoría del conocimiento. Pregúntame de todos los epistemólogos de Karl Popper, ¿no? Incluso a veces un poco de Immanuel Kant. No mames, es fascinante, güey, porque te enseñan precisamente a cómo producir, bueno, es el estudio del conocimiento, de la epistema, por eso se le llama epistemología, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de esto, creo que todo libro de introducción a la filosofía te deja con eso, ¿no? Y te ocasiona naturalmente disonancia cognitiva, ¿no? Y es incómodo, pero es así como, es como te duele, pero después tarde o temprano te gusta, ¿no? O sea, era un poco vulgar mi maestro, pero sí me decía, ¿no? O sea, te duele porque cuestionas muchas cosas que tú dabas por hecho, pero te empieza a gustar porque te das cuenta que tu mente empieza a expandirse de formas que no imaginabas y empiezas a ver las cosas de formas que jamás te imaginaste que pudieran existir, ¿no? Entonces creo que leer filosofía es algo muy especial y sí, o sea, mira, si quieres leer a filosofía, esto es como sería como un tip lector y nunca has leído nada, no empieces leyendo directo a los filósofos. O bueno, si quieres, adelante, tampoco te digo que sea imposible, pero mejor empieza con textos introductorios. Y ya cuando sepas qué pedo, entonces sí, vas y lees el autor que más te llame la atención, que digo, realmente todos los filósofos siguen el mismo camino siempre, ¿eh? Empiezan de atrás hacia adelante, porque el conocimiento filosófico es acumulativo y es refutativo. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Que, por ejemplo, si tú empiezas leyendo a Descartes lo que se dedicó fue a refutar las teorías de la filosofía clásica. ¿No? Entonces habla, y aquí refutando lo que dijo Platón, ¿no? Y lo que dijo ¿no? Y pero si no sabes qué dijo Platón, y no sabes qué dijo Epicuro, y no sabes qué dijo nadie, güey, pues no vas a entender lo que te está argumentando Descartes, ¿no? Si te vas más adelante e intentas leer a Nietzsche, ¿no? Y te dice, y Nietzsche es muy crítico, o sea, le da con todo a Kant, o sea, destroza a Kant. Pero si no sabes qué Ok. carajo dice Kant, pues no le vas a entender a Nietzsche, güey. Entonces, por eso se recomienda empezar de atrás hacia adelante, porque la filosofía griega, la filosofía clásica, era muy pura, era muy bonita y era muy ingenua, ¿no? Y llegaron los famosos golpes al ego de la humanidad,
y dijeron, no mames, ya no podemos seguir así, y ahí es cuando cambia todo, ¿no? Y se cambia todo, o sea, es una revolución en el paradigma, ¿no? Bueno, ya me estoy debrayando, ya, ¿para qué pinche Rodrigo? ¿Para qué hablas de estos temas mamadores? Pero ¿No? a ver, entonces chicos, el vuelo de Sofía se podría, en simples palabras, es un libro de introducción a la filosofía. Si no Sí, sabes nada de filosofía o te gusta, has escuchado algo, entonces léelo, porque te va a encantar. Y si te llama la atención la filosofía, te va a encantar. Te lleva desde, como decía Toño, ¿no? Te lleva desde los presocráticos hasta los filósofos actuales. Entonces, cada uno, antes de ellos, entonces empiezan a cuestionar al otro, y el otro empieza a cuestionar al otro, y el otro le dice que esto es así, no es así, y así, o lo modifica o lo aumenta más cosas, y así, y te da masticadito como masticadito para que comas directamente, y sin que te haga problemas. Y más que todo, libros es un libro de información, no es un libro de novela, aunque dice que es, pero es un libro más de información, y eso, por mi parte, eso sería. Y a ver, para la otra tenemos una sorpresa también, para la otra sesión, en la otra tenemos un especial, algo así creo que es, ¿no, Toño? todavía no, falta otra semana. No, pero para la otra, ¿verdad? O sea, dentro de 2 semanas tenemos algo especial. Ah, dentro de 2 semanas, ya casi spoiler. Entonces, eso sería. Y nada, agradecerles por escuchar este podcast. Y ya yo con eso me despido. Y nada, Estuvo muy buena la reseña de Rodrigo, se puso las pilas, Rodrigo, sí me gustó. Estuvo chido, se atrevió a venirse con un libro de filosofía e hizo que se desplayara Toño aquí con la filosofía, pero está chido porque siempre está padre saber cosas que uno no tenía idea, ¿no? Por eso el nombre del canal de la magia del saber, no porque lo sepamos todos, sino porque el saber es una magia y hay que pegarse a ese tipo de personas que si eres un 6 te van a levantar como un 8, un 9 o un 10 que son. Es todo lo que tengo que agregar. Muchas gracias por ver el video. Aquí los esperamos la próxima semana y como ya lo dijo, que tenemos en 2 semanas más que tenemos una sorpresa que les va a gustar. Así es que es todo lo que yo tengo que decir. Adelante, Toño. Sí, pues, yo podría hablar de horas y horas de epistemología porque es un tema que me gusta muchísimo, pero bueno, ya no quiero alargar demasiado el video. Nada más, o sea, y es que creo que es el primer libro de filosofía que tocamos acá, ¿no? ¿O ya habíamos tocado otro? No, creo que no. No, Creo que es el primero. creo que no. nadie Sí, se había aventado. primero, primero. Te digo, leer filosofía es muy bonito y, ¿sabes? El problema, o sea, el problema de la filosofía, güey, son los filósofos. Y bueno, ni siquiera son los filósofos, son los pseudofilósofos, los mamadores. Eso es lo que me caga, ¿no? Entonces, si tú te empiezas a meter en el mundo filosófico, no dejes que nada ni nadie te diga qué está bien y qué está mal, güey. O sea, atrévete a pensar. Y también para aquellos que dicen, no leas, mejor tú piensa, güey, para poder pensar necesitas un punto de partida y necesitas un punto de referencia, ¿no? Y si te quieres aventar directo a un filósofo y agarras uno de sus libros y te das cuenta que no estás entendiendo ni puta madre, pues entonces no se puede, güey. O sea, regrésate a lo básico, ¿no? O sea, lee la vomitada de la vomitada y cuando entiendas la idea general, te va a ser mucho más sencillo aproximarte a los libros ya gruesos, a las obras de los filósofos, ¿no? Se los digo porque yo vengo de un mundillo similar de la psicología, donde, su puta madre, te encuentras con cada ego mamador que dices, no, y la filosofía es igual, ¿no? Entonces la filosofía es hermosa y todos podemos filosofar, realmente, digo, a menos que tengas un problema de simbolización, pero ojalá te animes a leer este libro. El Búho de Minerva es otro muy bonito. Son diferentes, ¿no? A mí me parece más amigable el Mundo de Sofía, el del Búho de Minerva está un poco más complicado, porque el Búho de Minerva te va llevando o sea, no es una novela, ¿no? Te va llevando a la historia de la filosofía y cómo o sea, como una teoría filosófica van haciendo el anterior y así, así. Entonces está muy bueno, pero el Mundo de Sofía también. Entonces, lecciones preliminares de filosofía también creo que es Rodrigo García Morente, o Manuel García Morente, ¿no? También es muy bueno. Entonces, aviéntense con textos filosóficos introductorios, güey, no tiene nada de malo.
y ya después, cuando decidas qué te gusta y qué no, te pones a leer a los autores directamente cuya filosofía te llama la atención. Sería todo lo que yo tendría por agregar. Bueno, hay muchas cosas por decir, porque les digo, es un tema que me gusta mucho, pero ya terminamos acá. Ya no queremos extendernos a más de 40 minutos, entonces pues paramos. Nos vemos la otra semana. No sé quién se va a rifar la otra reseña, pero sí, en 2 semanas tenemos un programa con una estructura especial. Ni siquiera les vamos a decir de qué es, para que sea sorpresa, ¿no? Pero bueno, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, gracias por el apoyo al canal, comparte y danos like, suscríbete y nos estamos viendo la otra semana. Adiós.